El día de hoy vamos a hablar de la actualización en la interrupción voluntaria del embarazo y nos está acompañando el doctor Boris Pinto, que es médico cirujano de la Universidad Nacional, eh, especialista, magíster y doctor en bioética y derecho médico y pues profesor asociado de carrera. Entonces, pues damos inicio a esta charla que es súper importante pues para todos nosotros. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿El audio está bien? Sí, señor. Perfecto, perfecto. Igual aquí sigo admitiendo personas que van ingresando. Ahí estoy pendiente. Permítanme, voy a compartir pantalla. Mm, Podría compartir la función de coanfitrión para que de pronto si alguien va entrando y no me doy cuenta, podamos darle ingreso. Por lo que Sí, empiezo a doctor, si compartir. quiere, compártame la función y yo le doy acceso a las personas. Perfecto, un segundito. Coanfitrión. ¿Listo? Coanfitrión. Perfecto. Muy bien, ¿me escuchan bien? ¿El audio está bien? Sí, señor. ¿Listo? ¿Estamos viendo la pantalla compartida? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, muy bien. Hablemos un poquito sobre interrupción voluntaria del embarazo. Revisaremos algunos conceptos que siguen siendo controversiales, algunas posturas, algo sobre las más recientes normas, sentencias, resoluciones en el país y, y un análisis también desde el fenómeno de la interrupción voluntaria del embarazo desde la salud pública. Bueno, mucho de esto, por supuesto, lo hemos trabajado hace ya mucho tiempo, lo hemos enseñado mucho tiempo, pero también hace parte de un libro que estamos ya entregando a la editorial. Todas las semanas digo que lo estoy ya entregando porque es que es tanta carpintería, son 23, 22, 23 capítulos, y es tanta carpintería, las normas, la información que hay que suministrar a la editorial, que, que me he demorado un poquito, pero el libro está prácticamente listo y ya refinando cosas para ver si este año podemos tener un libro precisamente que aborda el fenómeno de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia a partir de una perspectiva bioética, biojurídica y desde la salud pública. Eh, es un libro en el que han contribuido muchos autores, autoras, hay médicos, hay enfermeros, enfermeras, hay abogados, hay educadores, hay filósofos, mm, y también un libro que permite entender el fenómeno desde distintas perspectivas morales, quienes están a favor, quienes están en contra, posturas moderadas. Entonces, algo de lo que voy a compartir hace parte de uno de esos capítulos, específicamente en relación con entender el fenómeno desde una perspectiva amplia de salud pública. Muy bien, en principio, de forma tradicional, se ha planteado este debate en torno a la interrupción voluntaria del embarazo a partir de identificar dos posturas en relación con lo que algunos autores en filosofía y en derecho denominan el estatuto moral del embrión. La pregunta entonces se refiere a cómo entendemos el embrión y el feto, cuál es el valor moral que le otorgamos al embrión y al feto, y a partir de ese valor moral se deriva un valor jurídico y unas obligaciones de protección jurídica. De acuerdo a ese valor que le asignamos, también se desprenden las prácticas aceptables en relación con el embrión y el feto. Hablamos de embrión más o menos hasta la semana octava
en el proceso de desarrollo y de ahí en adelante hasta el nacimiento hablamos de feto. En ese sentido, grosso modo, existen dos posturas prevalentes. Una postura personalista, la cual considera que el embrión y el feto constituyen una persona en sentido estricto, entendida la persona como un sujeto titular de derechos. Una persona, en términos jurídicos, hace referencia a aquel individuo que puede representarse, que puede representar un papel en el mundo, que puede actuar intencionalmente en el mundo, que es sujeto de derechos y en la medida en que completa ciertas fases críticas en su neurodesarrollo cognitivo, psicológico, también, además de derechos, tendrá que asumir deberes correlativos. En ese sentido, quienes consideran que el embrión y el feto son una persona desde la fertilización, por supuesto consideran que cualquier práctica que suprima o que limite ese desarrollo embrionario fetal es una práctica violenta, es una práctica eh, inaceptable y es una práctica que podría ser tipificada como delito, básicamente un delito de homicidio, porque técnicamente estaríamos atentando contra una vida humana y más que una vida humana, un sujeto titular de derechos, entendiendo el primero de todos los derechos como el derecho a la vida. En ese sentido, la perspectiva personalista considera que el proceso del desarrollo se pone en marcha a partir de la fertilización, de la fecundación, y que en adelante se eh, cumplen una serie de fases en un proceso de desarrollo prenatal que se caracteriza por su continuidad y por su potencialidad. Continuidad en el sentido en que a partir de la fertilización, considera esta perspectiva, sería inadmisible, sería inaceptable que pudiéramos identificar un punto o un momento crítico en ese proceso del desarrollo para a partir de ese punto crítico en el desarrollo asignarle un valor moral mayor o menor al embrión. Consideran que el único punto crítico relevante a tener en cuenta es el punto del inicio, es el punto de partida, es decir, el contacto entre los dos gametos, masculino y femenino, y a partir de esa fecundación, todos los procesos que llevarán al nacimiento de una persona, de un ser humano plenamente diferenciado. Por otro lado, esta perspectiva defiende la noción de la potencialidad, según lo cual el embrión no es todavía una persona plenamente diferenciada, pero está dotado de la mínima información molecular, genética, cromosómica, mínima, necesaria y suficiente para informar e impulsar su propio desarrollo. Es decir, su impronta genética, su dotación, su información genética, 46 cromosomas de la especie Homo sapiens más 2 cromosomas sexuales, le confieren una identidad, porque esa impronta genética es única, es indivisible, no es equivalente a otro ser humano, y además es una promesa de desarrollo. Es decir, ahí está la información, ahí está el germen, ahí está la potencia de lo que será más adelante un ser humano plenamente diferenciado tras el nacimiento. La otra postura, algunos autores la denominan postura gradualista. Los gradualistas no están de acuerdo con los personalistas. Consideran que el feto y el embrión van ganando atributos morales en directa proporción al desarrollo. Es decir, a mayor desarrollo embrionario fetal, mayor consideración moral y mayor obligación de protección jurídica de esa vida en desarrollo. Ellos consideran, por el contrario, que sí es posible identificar marcadores críticos en ese proceso del desarrollo, a partir de lo cual podríamos conferirle al embrión al feto un valor distintivo. La otra premisa es la premisa de la actualidad. Ellos consideran que es un argumento débil afirmar que la información genética por sí misma
es una garantía suficiente de el desarrollo de una persona en sentido estricto. Consideran que es el desarrollo concreto el que evidencia el grado de obligación de protección de esa vida fetal. Según eso, la perspectiva gradualista considerará, por ejemplo, que un blastocisto tiene mayor valor que una mórula, que un blastocisto que ya empieza su proceso de gastrulación, de implantación debidamente en el endometrio y su proceso de desarrollo, tiene mayor valor que un blastocisto que, por ejemplo, se implanta de forma anómala, ectópica, en otro punto del tracto genital femenino. Considerarán ellos que un feto tiene mayor valor que un embrión y que un feto que supera el umbral de viabilidad tendrá mayor valor que uno que todavía no ha alcanzado tal umbral. Bien, entonces ahí aparecen estas dos perspectivas. ¿Quién tiene la razón? Esa va a ser una discusión muy larga, muy compleja, una discusión que lleva siglos y sobre la cual parece que no nos vamos a poner de acuerdo. De las muchas teorías gradualistas, con muchas, digamos que hay una teoría gradualista por cada momento del proceso del desarrollo. Quizá una de las teorías más famosas es la teoría del informe Warnock, de la comisión Warnock. Mary Warnock es una filósofa británica que en el año 1982 fue comisionada por el gobierno británico para presidir el comité que lleva su nombre, básicamente un comité interdisciplinario en el cual se trataba de dirimir precisamente cuál era el estatuto moral del embrión. Eso, ¿Por qué? digamos que yo he pasado con muchas cosas de la vida y Listo, estoy atento. Si hay preguntas o algo, estoy atento. Y de pronto podemos levantar la mano y yo estoy pendiente. Me pueden interrumpir en cualquier momento, no hay problema. Eh, ¿Por qué se da esto en Inglaterra? Bueno, porque en Inglaterra tuvieron éxito por primera vez las tecnologías de reproducción asistida. El equipo de investigación de Robert Edwards en 1978 en Oldham, Inglaterra, logra el nacimiento de la primera bebé probeta, Louise Brown. Entonces es en Inglaterra donde por primera vez empiezan a enfrentarse a preguntas suscitadas por el desarrollo biotecnológico. Preguntas como, ¿qué hacemos con los embriones sobrantes de los procedimientos de reproducción asistida? Ustedes saben que ese es un tema muy frecuente en medicina reproductiva. Sabemos que técnicas como la fertilización in vitro, por ejemplo, son técnicas que, claro, poco a poco han ido mejorando sus desenlaces, etcétera, pero que todavía siguen siendo técnicas muy costosas y poco costo efectivas. ¿Cuál será el porcentaje de éxito de un procedimiento de fertilización in vitro? Bueno, algunos reportes hablan de entre el 35 al 43% en centros de referencia en Estados Unidos. Es posible que logremos hasta 90%, pero en 3 ciclos y con distintas técnicas, incluidas técnicas como diagnóstico genético preimplantación, administración de LH exógena, bueno, técnicas que además pues son cada una más costosa que la otra y que incrementan los costos y dificultan el acceso. Entonces, por esa razón, es frecuente que necesitemos obtener más de un óvulo y fertilizar más de un óvulo, cultivar más de un embrión y transferir a veces hasta 2 embriones, hasta 3 a veces han transferido, para optimizar la probabilidad de éxito del ciclo de fertilización in vitro. Eh, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando una pareja, por ejemplo, que está buscando su hijo biológicamente relacionado por FIP, logra su embarazo en 1, 2, 3 o los ciclos que sean necesarios y quedan un conjunto de embriones sobrantes del proceso, información genética de los dos progenitores y quedan sobrando? Bueno, sabemos que con mucha frecuencia estos embriones se congelan, ¿no? Se congelan en clínicas de reproducción asistidas, hay protocolos de criopreservación. Entonces aparecen preguntas, ¿puedo criopreservar los embriones? ¿Puedo utilizarlos para investigación? ¿Podría utilizarlos, por ejemplo, para el entrenamiento de embriólogos que necesitan, por ejemplo, entrenarse en la realización de biopsias de blastómero, por ejemplo?
o podría destinarlos para medicina regenerativa, para investigación, la obtención de células madre a partir de células pluripotentes de la masa celular interna de los blastocistos, o podría simplemente desecharlos, o deberíamos regalarlos o donarlos, podemos ponerle un precio a los embriones, por ejemplo. Bueno, todas estas preguntas son complejas porque evidentemente, reitero, del valor moral que le asignamos a los embriones se derivan los tratos aceptables, los modos aceptables de relación con el embrión. Si yo considero, por ejemplo, que un embrión es simplemente un cúmulo de células sin valor moral, sin ningún valor moral, pues no tendré ningún conflicto en desechar esos embriones, ¿cierto? Eh, lo hacemos todo el tiempo en nuestra biomedicina occidental, al menos que la placenta después del alumbramiento la vayamos a utilizar para investigación, obtención de amniocitos, pues si no, es un tejido de desecho. Lo que nos interesa es que salga completa, ¿cierto? Que no haya retención, acretismo placentario, riesgo de infección, sangrado, que salga completa. Eso es lo que nos importa, ¿cierto? Y se va para la bolsa roja. Y o sea, la placenta es un tejido absolutamente maravilloso, ¿no? Son las maravillas de la biología. Pero en términos estrictos, al menos que lo usemos por investigación, es un producto de desecho biológico. ¿Sí? En general, nadie hace objeción de conciencia por la placenta o por el cordón umbilical cuando se pinza, se corta, se liga, ¿cierto? Cumplió su función, lo que nos importa es que los vasos umbilicales sean permeables, que sea sano, ¿cierto? Que se pince cuando toca, pero de ahí en adelante el muñón se corta y el resto se desecha, ¿cierto? Nadie ha hecho, que yo sepa, en nuestro contexto occidental, objeción de conciencia por eso. Si usted va al trapecio amazónico, algunas comunidades del sur del país, en comunidades indígenas, la placenta tiene otro valor. La placenta es una extensión del territorio. Y las mujeres, tras el nacimiento, ellas y sus comunidades le dan casi el mismo valor al alumbramiento de la placenta que al niño recién nacido. Y exigen que las placentas sean enterradas. Y hay unos ritos para enterrar la placenta. ¿Por qué? Porque culturalmente se le atribuye, se le asigna un valor moral diferente. Bien, entonces vean ustedes que esos valores se asignan, se atribuyen desde eh, lugares de enunciación diversos. Desde dónde estoy yo parado, con qué lentes estoy viendo el problema, cuáles son los lentes culturales, morales, ideológicos, filosóficos, políticos, religiosos, a partir de los cuales o a través de los cuales estoy contemplando el fenómeno. Entonces, vean que no es un tema menor. El informe Warnock deliberó durante 2 años y en el 84, su famoso reporte, puso el énfasis en un marcador biológico a partir del cual sería posible atribuirle al embrión un valor moral y jurídico distintivo. El marcador biológico que identificaron fue básicamente la línea primitiva, producto de la migración de células del epiblasto, que es importante, surco primordial, línea primitiva, porque es el precursor de lo que será el sistema nervioso central, la emergencia de las partes fetales. Si al día 15, 16 al microscopio no vemos una línea primitiva, seguramente tenemos un embarazo anembrionado, es decir, sin partes fetales. Entonces, por eso el informe Warnock puso el énfasis en lo que ellos llaman la regla de los 14 días. Del día 15 para abajo se habla de preembrión. Del día 15 en adelante se habla de embrión propiamente dicho. ¿Y eso qué significa? Que, y eso sigue vigente en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, significa que del día 15 para abajo, es decir, preembriones, podrían desecharse, podrían destinarse para investigación o podrían destinarse para la obtención de células madre para medicina regenerativa. Mientras que el día 15 en adelante no sería posible, porque ya serían embriones propiamente dichos y habría una obligación de protección. Bueno, esa es una de tantas teorías gradualistas. Bien,
Ahora, reitero, por esta vía siempre vamos a encontrar dificultades, incluso argumentales. Porque una cosa es identificar al microscopio el disco embrionario y la línea primitiva. Ese es un juicio de realidad, es decir, yo estoy viendo un fenómeno físico, biológico. Pero otra cosa es que a esa línea primitiva yo le asigne un valor moral. Una cosa es un juicio de valor y otra cosa es un juicio de realidad. Y no es fácil encajarlo uno con lo otro. El argumento del informe Warnock es que, pues, si no hay línea primitiva, pues no hay partes fetales y por lo tanto, pues no habría una persona potencialmente hablando. Pero el que haya línea primitiva tampoco garantiza que tengamos más adelante una persona. ¿Mm? Si el embarazo no se implanta adecuadamente, si hay insuficiencia de progesterona, si hay cualquier razón infecciosa, como cromosómica, etcétera, pues el embarazo también puede no llegar a término. La especie humana, en términos reproductivos, es una especie con una eficiencia reproductiva baja en comparación con otras especies. Es decir, no llegan el 100% los embarazos a feliz término. De hecho, su eficiencia reproductiva es mucho más baja. Entonces, el que haya línea primitiva per se no es una garantía absoluta de que tengamos más adelante partes fetales. Esto es uno de tantos factores. Estas son lecturas un poquito reduccionistas, ¿no? Como que tiene línea primitiva, entonces ahora sí tiene valor moral. Ah, no tiene línea primitiva, entonces no. Mm, ahí podemos diferir, porque, reitero, estamos reduciendo un fenómeno complejo donde hay un montón de variables a un solo marcador. Y de ese marcador inferimos un valor moral. Pensemos incluso pensemos en los personalistas. Cuando ellos dicen el valor moral equivalente a los derechos de una persona en sentido estricto, se deben reconocer desde la fertilización. Ujú. Lo que pasa es que uno la palabra fertilización la menciona rápido y a veces cree que esa palabra fertilización es como una línea brillante, así como la línea primitiva. Es un antes y un después que sencillamente podemos describir. Pero resulta que si usted le pregunta a un biólogo del desarrollo, a un embriólogo, y le pregunta qué es fecundación, qué es fertilización, él le va a desmenuzar el proceso y le va a decir, es un proceso largo, complejo. Fertilización me demoro de menos de un segundo, menos de medio segundo diciéndolo, pero el proceso de la fertilización se demora horas. ¿Mm? Y hasta el momento hemos identificado muchos puntos del proceso. Y entre más investiguemos, descubriremos muchos otros elementos. Por ejemplo, todo el fenómeno de la polispermia, los mecanismos para evitar la polispermia o para eyectar el material genético redundante cuando hay polispermia. Por ejemplo, el proceso de reacción acrosomal, la ruptura de vesículas en la cabeza del espermatozoide, la liberación de enzimas hidrolíticas que van horadando la espesa capa de glicoproteínas de la membrana del ovolema a razón de un nanómetro por minuto. Súper lento el proceso. La pregunta es, cuando digo fertilización, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Solo a los controles celulares de polispermia? ¿O me estoy refiriendo a la reacción acrosomal? Y además lo uno va concatenado con lo otro, no son cosas como en un timeline donde una cosa va detrás de la otra, no, es que son procesos sincrónicos y asincrónicos a diferentes velocidades y en diferentes niveles. ¿Dónde trazo la raya? ¿Dónde pongo el punto, la línea brillante? Cuando el espermatozoide va en el primer tramo de la espesa capa de glicoproteínas, o cuando va a la mitad del trayecto, o cuando alcanza el citoplasma del óvulo. Y cuando se depositan los 23 cromosomas del gameto masculino y se desprende de la cola del espermatozoide y eso se convierte en un pronúcleo masculino.
o cuando se alinean los pronúcleos, o cuando se fusionan en la singamia, todo eso es fertilización. Y todo ese proceso que estoy describiendo muy superficialmente y muy rápidamente demora muchas horas. Solo la singamia puede demorar muchas horas. ¿En dónde pongo el punto? Reitero, una cosa es un juicio de realidad, es decir, la descripción biológica de un fenómeno, científica de un fenómeno biológico, y otra cosa es el juicio de valor, los valores morales, religiosos, jurídicos que yo le asigno a. Por esa vía, yo creo que no vamos a llegar a muy buen término. Llevamos siglos en eso. Santo Tomás de Aquino en el siglo XII afirmó que los embriones de los hombres recibían el Espíritu Santo hacia el día 90 después de la fertilización. Mentira, hacia el día 40. Y que las mujeres recibían el Espíritu Santo al día 90. O sea, los hombres teníamos 50 días de ventaja frente a las mujeres. Las mujeres eran una entidad sin Dios, sin alma, hasta los 90, nosotros solo 40. ¿Por qué? ¿Por qué Santo Tomás? ¿Mm? ¿Será porque primero fue Adán y de la costilla de Adán salió Eva? ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Hoy en día no recurrimos a eh, esas categorías teológicas de la escolástica del siglo XII. Hoy en día recurrimos a la biología molecular, ¿sí? Pero por esta vía, reitero, creo que las contradicciones no las vamos a resolver. En últimas, tendremos que aceptar que hay un sector de la población que por sus razones morales, su procedencia cultural, religiosa, consideran que la vida es un don, que la vida es un regalo, que la vida es una dádiva. Es decir, que la vida no es una construcción humana ni es eh, una condición sujeta al control humano. ¿Por qué? Porque encima del ser humano, para ciertas personas y comunidades, hay un Dios o unos dioses o una deidad o muchas que controlan el destino, que controlan la vida, sus pulsos, sus ritmos, sus devenires, su destino. Generalmente quienes tienen esa perspectiva personalista frente al inicio de la vida, es decir, el hombre no controla ese proceso de la vida, es Dios o es la naturaleza, otros son naturalistas quienes consideran que ejercen el poder sobre ese pulso vital. De la misma manera, en el final de la vida tampoco, generalmente, tampoco están de acuerdo con la eutanasia, ¿sí? O el suicidio asistido, o incluso el rechazo terapéutico. Ahorita estaba viendo un caso que se dio en Perú. Y bueno, evidentemente en otros países están empezando discusiones que nosotros en Colombia llevamos 25 años ya dando, ¿no? Se preguntaban si el caso de una paciente con esclerosis lateral amiotrófica, aquí en Perú, al lado, que solicitó la eutanasia, mm, técnicamente ella no solicitó la eutanasia, lo que ella solicitó fue la desconexión del ventilador. Tiene una esclerosis lateral amiotrófica en una fase ya final, cuadriplejía, etcétera, y ella está solicitando que la desconecten del ventilador. ¿Por qué? Porque ya está sufriendo mucho, no quiere seguir así. Y ella dice en las redes, salió un video donde ella dice, yo respeto las creencias de todo el mundo, pero es que nadie sabe lo que yo estoy sufriendo. Se está preguntando en Perú y en Ecuador, ¿hay alguna pregunta? No, no estoy seguro. Listo. Estoy atento. Gracias. Entonces, se están preguntando si eso es eutanasia. No, eso no es eutanasia. Ella no está pidiendo que le administren una dosis letal de fármacos. Ella está pidiendo un rechazo terapéutico. Está rechazando una intervención. En este caso, ¿qué? El soporte ventilatorio. Eso se llama rechazo terapéutico. ¿Y qué hay que hacer? Sedar a la paciente y hacer una extubación paliativa. Eso tiene un protocolo del cuidado paliativo. Generalmente quienes son personalistas al inicio de la vida son personalistas al final. ¿Por qué? Por la misma idea. Porque consideran que la vida humana es sagrada, es intocable, es no intervenible, porque hay un Dios o unas
condiciones morales anteriores al hombre que producen la vida, que generan la vida y que conservan el control en el final de la misma. No es el hombre el que la controla, es o la naturaleza o la providencia, Dios o la creencia de cada persona. Bueno, sin embargo, otros consideran, no, aquí lo más importante no es la persistencia de la vida biológica, lo más importante es la vida biográfica, biográfica. Bueno, ¿quién tiene la razón? ¿La vida biográfica o la vida biológica? Bueno, esa es una de las grandes discusiones filosóficas que están detrás de todos estos procesos. En ese sentido, en Colombia, ¿cómo se mueven estas ideas en el marco normativo? Bueno, en Colombia, el feto y el embrión se denominan nasciturus. Nasciturus significa el que no ha nacido, el que está por nacer. Es una voz latina. En Colombia se adoptó de alguna manera un curso intermedio. Ni se considera, por un lado, que el feto y el embrión sean simplemente un cúmulo de células sin valor moral alguno, ni tampoco se le atribuyen todo el amplio rango o abanico de derechos de una persona natural en sentido estricto. ¿Cuál es el curso intermedio entonces? Reconocer que el nasciturus representa un bien jurídico. ¿Qué es un bien? Un bien en general es una entidad física dotada de valor. Una entidad física, es decir, que tiene propiedades físicas, dotada de un valor. ¿Y un valor qué es? Un valor no es una propiedad física. Propiedad física es el color de las cosas, la temperatura, las dimensiones, la textura, el peso, las dimensiones del área. Esas son propiedades físicas. ¿Mm? Los valores no son propiedades físicas. Los valores son cualidades, atributos, propiedades que tienen los objetos, pero que, a diferencia de las cosas, no se perciben esas propiedades, sino se estiman, se valoran. Por eso reitero, cuando yo digo esa vida es digna, cuando hablo de dignidad, la dignidad es un valor. La dignidad no es un conjunto de propiedades físicas. La dignidad es una idea cultural, según lo cual le asigno un valor a las cosas. La belleza es un valor, por ejemplo. En ese sentido, un bien que es una entidad física dotada de un valor. Es decir, sí se le reconoce un valor al nascitur y un valor que debe ser protegido en términos jurídicos. No es persona. ¿Cuándo se es persona según el ordenamiento jurídico en Colombia? A partir del nacimiento. Tras el nacimiento completo a partir del cuerpo de la madre, según las sentencias que están mencionadas ahí, se reconoce la titularidad de derechos. Sentencia C-133 del 94, C-355 del 2006, C-669 de 2014 y la más reciente C-055 de 2022. Todas coinciden en que el embrión y el feto son un bien jurídico que debe ser protegido en la medida en que va completando mayores fases en su proceso de desarrollo. No es una persona en sentido estricto, no es un sujeto titular de derechos, solo adquiere esos derechos tras el nacimiento completo a partir del cuerpo de la madre. ¿Listo? ¿Me permiten un segundito? Ya, ya abro el micrófono otra vez. Les pido 10 segundos. Bien, entonces, por ejemplo, si ustedes miran la sentencia C-055 de 2022, estas posturas son clarísimas en esa sentencia. Claramente, en algún momento la sentencia dice, el feto y el embrión no son una persona, no representan un sujeto titular de derechos, pero existe una obligación constitucional de protección
de los derechos, del bien jurídico que representa el embrión. ¿Cuál es el bien jurídico que representa? El valor de la vida humana. Sí se reconoce un valor que es el valor de la vida humana en etapa prenatal, no hasta el punto de ser persona, sujeto titular, pero sí es una vida humana, cuya obligación de protección es proporcionalmente mayor en función del mayor grado de desarrollo embrionario o fetal. Entonces, claramente asume una postura gradualista, ¿cierto? Y eh, una postura en la que, de alguna manera, de forma intermedia, reconoce un valor sin que eso implique reconocer derechos fundamentales. ¿Listo? Muy bien, sigamos. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bien, doctor. Doctor, yo le pregunté que el don del nasciturus lo considero desde que es una mórula o solamente pues que ya está concebido, como por Desde el decirlo cigoto, así. desde el cigoto, Ok, desde el cigoto. Es decir, desde el resultado de la primera división mitótica del óvulo fecundado. ¿Sí? Ujú. El problema es ese. El problema es que algunos dicen desde la fertilización, pero no dice, ¿será desde la reacción acrosomal? Muchos autores coinciden en que deberíamos arrancar desde el cigoto, ¿sí? Que es el resultado de esa, precisamente esa división mitótica, ¿no? Desde ahí hablamos de nacitura. Ujú. Exactamente. Bien, ¿algo más en ese sentido? sí, listo, muchas gracias. Ujú. Listo. No obstante, mm, reitero, por esa vía va a ser difícil llegar a un acuerdo. Bueno, de cualquier vía, tranquilos, esto lleva siglos y no lo vamos a resolver esta noche. O sea, este es uno de los temas que creo que siempre va a generar división, controversia, porque estamos hablando del origen de la vida, del final de la vida, del grado de control que tenemos los seres humanos sobre la vida, de las creencias, de los valores, como hemos hablado. Eh, pero quizás la invitación de uno de los capítulos que trabajamos en el libro, de hecho hice un capítulo sobre estatuto moral del embrión, larguísimo, miramos todas las teorías, todas las tradiciones, todos los autores que pudimos, incluso nos metimos ya al final el año pasado con embriones sintéticos, ¿no? Hace tiempo se vienen creando en laboratorio embriones sintéticos para usarlos en investigación en medicina regenerativa, organoides, etcétera. No sé si vieron la noticia en Nature hoy o ayer. Se logró el primer trasplante renal entre fetos. ¿M? Trasplante renal entre fetos en medicina materno-fetal. La primera vez que se hace eso. No leí todo el artículo, pero no deja de ser interesante, ¿no? Eh, entonces, pues el desarrollo de la embriología, de la medicina materno-fetal ha sido impresionante. Y en medicina regenerativa, dado que ha habido tantas objeciones, por ejemplo, de la Iglesia Católica, del Partido Republicano en Estados Unidos frente a la investigación con embriones humanos, pues entonces se han creado embriones que cuando llegan al estado de blastocisto, a la fase de blastocisto, generan células de la masa celular interna, de las cuales se derivarán los tres linajes del desarrollo embrionario, ectodermo, endodermo, mesodermo, pero no producen las células del trofoectodermo, ¿sí? Entonces, al no tener células periféricas del trofoectodermo, pues es un embarazo que no es potencialmente viable porque no tiene cómo desarrollar membranas ovulares, placenta, etcétera. Entonces, ¿por qué se han desarrollado esos embriones sintéticos? Básicamente para obtener células madre, usarlas en terapia celular, en ingeniería de tejidos, en medicina regenerativa, en creación de órganos bioartificiales, sin el problema moral de destruir embriones potencialmente saludables. Entonces, eh, todo eso lo abordamos en uno de los capítulos. Hay otro de los autores, él es un autor de una postura muy conservadora. Eso es también de lo interesante del libro, y es que hay posturas de todo lado, gente muy liberal, muy conservadora, y todos están en el libro, pues cada uno exponiendo sus perspectivas.
Y él también analizó el tema del estatuto moral del embrión desde la perspectiva conservadora. Perfecto. Sin embargo, en otros los capítulos, la invitación que hacemos es, si bien el tema del estatuto moral del embrión es relevante, podemos seguirlo discutiendo, la invitación es también a considerar este fenómeno desde una perspectiva mucho más amplia. En ese sentido, recordemos, grosso modo, que cuando hablamos de aborto inducido o de interrupción de la gestación, podemos hablar de abortos seguros, abortos menos seguros y abortos inseguros. Este es de un trabajo interesantísimo sobre epidemiología global, publicado en Oxford, sobre aborto inducido en 2021. Y bueno, hacen un paneo por muchos países, muchos sistemas de salud, y nos dicen en el mundo tendremos más o menos, todo esto es un subregistro porque no tenemos todos los datos que quisiéramos, tendremos abortos seguros un 55%, abortos menos seguros 31%, abortos inseguros 14%. ¿Qué significa que un aborto sea más o menos seguro? Básicamente estamos hablando de la disponibilidad de recursos, el acceso a esos recursos tecnológicos, tecnologías en salud, acceso a métodos modernos de planificación, acceso a procedimientos con normas de bioseguridad, procedimientos de calidad y también disponibilidad de personal capacitado, ¿sí? En la medida en que tengamos mayor acceso, mayor disponibilidad de recursos y mayor disponibilidad de profesionales, es más seguro. Y viceversa, si estamos hablando de abortos menos seguros o inseguros. Bueno, en ese sentido, hay unos datos que pueden ser interesantes. El porcentaje de abortos inseguros varía significativamente según la región. América del Norte tiene el porcentaje más bajo, con un 1% de abortos inseguros. Claro, esos son datos de 2021, antecitos de la revocatoria de la sentencia Roe versus Wade en Estados Unidos. Ya hay datos un poco más recientes que están diciendo pilas. El fenómeno no es como lo habíamos imaginado y está cambiando. En Europa el porcentaje puede ser del 11%, en Asia 38%, en Oceanía 34%, África y América Latina 76% de abortos inseguros. En países donde el aborto está sumamente restringido, se estima que el 75% de los abortos son inseguros. En contraste, en entornos donde el aborto está disponible y sin restricciones, solo el 13% de los abortos se consideran inseguros. Se estima que alrededor de cada año se realizan alrededor de 22 millones de abortos inseguros. ¿Cuántos abortos se realizan al año en el mundo? Depende. Consultamos para este capítulo dos reportes recientes, uno en Lancet, otro en New England, y el de New England decía 56 millones. El de Lancet decía, son más, 73 millones. ¿Quién tiene la razón? Reitero, sea el estudio que usted mire, es un subregistro, porque en muchos casos sigue pesando una sanción penal y en general una sanción moral. ¿Sí? A eso súmele que hay muchos casos de interrupción en los primeros días, semanas de embarazo, que no se capturan en las estadísticas, hay datos de telemedicina que no se capturan, etcétera. Esto resulta en la muerte de aproximadamente 193.000 mujeres al año, lo que representa el 8% de la mortalidad materna global. Además, otros 5 millones de mujeres sufren discapacidades como resultados de estos abortos inseguros. 22 millones de abortos inseguros, de un total de 56, dice New England, 73, dice Lancet. Pero vean que el porcentaje de abortos inseguros es relevante y es particularmente relevante en países de ingresos más bajos y en países con enfoques legales mucho más punitivos. La proporción de todos los abortos que se estiman, como decimos, en los más seguros, se incrementa en la medida en que los marcos legales se hacen más restrictivos. Es decir, a mayor restricción penal, mayor penalización, mayor persecución, tal parece que no corregimos el problema del aborto. Es decir, no hay menos abortos. Lo que sí se impacta negativamente es que hay una mayor proporción de abortos inseguros, ¿no? Este es un trabajo también interesante que vean ustedes lo que está señalado en este párrafo. Dice, nosotros no encontramos evidencia de que las tasas de aborto fueran más bajas en escenarios donde el aborto estaba siendo restringido. Bien, vean ustedes lo interesante. Reitero,
No corregimos, parece, el problema del aborto mediante enfoques punitivos. Las mujeres recurren al aborto inducido en una proporción similar, independientemente de la legalidad. En países donde el aborto está totalmente prohibido, la tasa es aproximadamente de 40 abortos por cada 1.000 mujeres de 15 a 49 años. En aquellos países donde solo se permite el aborto para salvar la vida de la mujer, 36 por 1.000. Y en países donde el aborto es ampliamente legal, 40 por 1.000. ¿Mm? Vean ustedes cuando desagregamos por regiones las barras horizontales en color azul. 17 abortos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años en América del Norte. Oceanía, 19. Europa, 29. África, 34. Asia, 36. América Latina y el Caribe, 44. Llama la atención que nuestra región tiene por regiones la tasa más alta de abortos inducidos en el mundo y también de abortos inseguros, 76% dijimos, igual que África, ¿no? Pero también llama la atención que es nuestra región una de las regiones donde todavía persisten mayor número de países con enfoques punitivos, es decir, que criminalizan y penalizan el aborto de forma general. El año pasado, países como Guatemala y Salvador endurecieron sus penas. Guatemala, Salvador, Honduras, República Dominicana y hasta hace pocos años Chile, Costa Rica, son países con enfoques muy restrictivos frente al aborto. Y reitero, es la región con peores cifras. Miremos costos. El costo anual de brindar atención por aborto en todos los países en desarrollo puede ser de 232 millones de dólares al año. Atención por aborto. La discapacidad secundaria a estos se traducen hasta 922 millones anuales. Si todos los abortos se realizaran de manera segura, estos costos se reducirían más de 10 veces. Brindar a una mujer un año completo de anticoncepción moderna costaría solo entre un 3 y un 9% del promedio de la atención posaborto, si uno lo mira en términos incluso de economía de la salud, de salud pública global, pues es mucho más eficiente educar, prevenir y dentro de la educación y la prevención, facilitar el acceso al aborto seguro cuando esto esté indicado. Según OMS, estas muertes y discapacidades podrían evitarse mediante estrategias como educación sexual, planificación familiar, acceso legal al aborto seguro, atención de calidad a las complicaciones del aborto, porque esa es la otra. Cuando el aborto está penalizado y es inseguro, pues tampoco hay atención oportuna y de calidad a las complicaciones posaborto. Es importante destacar, o sea, vean lo complejo. El aborto es inseguro, o sea, hay mayor riesgo de todo, ¿cierto? Mayor riesgo de sangrado, mayor riesgo de infección, mayor riesgo de sepsis, mayor riesgo de eclampsia, etcétera, etcétera. Y tampoco hay atención posaborto. Eso se traduce en un impacto negativo para las mujeres, para las familias, para los recién nacidos, todo el contexto perinatal, ¿sí? Cuando esto, cuando no se logra el aborto, y, por ejemplo, tenemos un impacto negativo sobre otro indicador importante en salud pública que es disminución de mortalidad perinatal. Esto impacta también indicadores como razón de mortalidad materna, una de las causas de mortalidad materna relacionadas con eventos evitables es, por supuesto, la atención de calidad y oportuna del aborto. Recordemos que en Colombia, 2015, Colombia se rajó en disminución de razón de mortalidad materna. Es un indicador crítico en salud pública. Y eso se traduce además en costos para el sistema de salud. O sea, por donde usted lo mire, no parece ser una estrategia muy eficiente. En estos lugares el acceso al aborto suele ser restringido y la atención posaborto, como decimos, de calidad es, por supuesto, limitada. Por eso hemos tratado de resumir pues, un panorama de salud pública muy amplio, muy complejo, pero creo que hay algunos datos importantes ahí. Por esas razones, España, que hasta 2009 tenía las mismas tres excepciones, las mismas causales de despenalización que teníamos en Colombia, por eso España en 2010 dio un paso adelante con la Ley Orgánica número 2 de 2010 y despenalizó ampliamente la interrupción voluntaria del embarazo
en ese contexto. Vean el argumento que está señalado aquí. La experiencia ha demostrado que la protección de la vida prenatal es más eficaz a través de políticas activas de apoyo a las mujeres embarazadas y a la maternidad. Por ello, la tutela del bien jurídico en el momento inicial de la gestación se articula a través de la voluntad de la mujer y no en contra de ella. Ese argumento me parece muy interesante, muy razonable. La experiencia ha demostrado, si lo que queremos es proteger la vida prenatal, además, por supuesto, de la vida y la salud de la mujer, si además, claro, queremos proteger la vida prenatal, pues tal parece que los enfoques punitivos, penalistas, que criminalizan, no resuelven el problema, no son efectivos. Reitero, hay más abortos y más inseguros. ¿Mm? Entonces, dado que la experiencia, los datos, la salud pública nos han dicho que eso no sirve, se preguntan, ¿no será más eficaz promover estrategias, lo que se llaman positivas, estrategias, acciones afirmativas, en lugar de acciones negativas de penalización, acciones afirmativas de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, de educación, de anticoncepción moderna, etcétera? No será, dice esta ley, que si lo que queremos es proteger la vida prenatal, pudiéramos tutelar ese bien jurídico, o sea, tratar de proteger un mayor número de mujeres y de fetos desde el momento inicial de la gestación, pero a través de la voluntad de la mujer y no en contra de ella. Es un argumento interesante, porque vean que en este caso el respeto por la autonomía de la mujer no es solo eh, un ideal de respeto hacia el otro, por supuesto, un reconocimiento del otro como otro, de la mujer como un agente que actúa de forma intencional en el mundo, que tiene derechos, por supuesto, sino que además es una estrategia eficiente de salud pública. Bueno, es algo que hay que pensar. Por razones como estas también en Colombia se ha tratado de dar un paso y por eso la sentencia pasó más adelante. La sentencia C055 entonces amplió el derecho al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sentencia C055 de 2022 hasta la semana 24. Antes teníamos 3 causales y el caso tenía que enmarcarse en esas 3 causales de despenalización que todos conocemos. A partir de esta sentencia se amplía el derecho a la IVE hasta la semana 24. ¿En atención a qué? A la autonomía sexual y reproductiva de la mujer. Es la mujer la que toma sus decisiones. Se articula la protección del feto y del embrión y de la mujer a través de la voluntad de la mujer y no en contra de ella. ¿Hasta cuándo? Hasta el umbral de viabilidad. Bueno, ahí tenemos unas discusiones. Muchos habrían preferido que no nos fuéramos hasta la 24, sino hasta la 22. Si bien en nuestro contexto colombiano es muy difícil sacar adelante un recién nacido a las 22 semanas, pero cuando usted le pregunta a neonatólogos, un trabajo que hizo María Susana Niño, neonatóloga, una encuesta en varias ciudades del país, 50% de los neonatólogos entre 23 y 25 semanas, la zona gris de periviabilidad, intubarían, madurarían, reanimarían neonatos. Es una zona gris. Entonces los neonatólogos dicen, ¿por qué nos pusieron la semana 24? Justo en la zona gris de periviabilidad en Colombia. Habríamos preferido, como España lo hizo, como lo hizo Estados Unidos en el 73, quedarnos en la semana 22. ¿Sí? Ahora, por encima del umbral de viabilidad en Colombia siguen vigentes las 3 causales de despenalización. Ahí tenemos una distinción con la sentencia Roe versus Wade de Estados Unidos en el 73 y con el marco legal en España. ¿Por qué? Porque estos 2 marcos, también por ejemplo, el de Inglaterra también por ejemplo, no permiten la interrupción de la gestación por encima del umbral de viabilidad, excepto en los casos de malformación fetal incompatible con la vida extrauterina diagnosticada tardíamente. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de un caso de anencefalia que se diagnostica por encima de las 24 semanas. Esa es la única excepción en España donde se permitiría la inducción de la muerte fetal, un feticidio mediante distintas técnicas, digoxina intramniótica, etcétera, etcétera. En Colombia, pues
digamos que a la semana 24 siguen vigentes algunas causales de despenalización de la 24 en adelante. Ahí tenemos distinciones con estos marcos que he mencionado. ¿Listo? Y termino ya con esto. Este es un libro de Giovanni Bellinger, diputado italiano, quien en el año 74 hacía parte del Parlamento italiano y quien participó en la despenalización del aborto inducido en Italia, a pesar de la objeción del Vaticano. Giovanni Bellinger era un personaje, era católico, muy católico, un católico italiano, pero además era marxista. Es raro que los marxistas sean católicos. Bueno, él era uno de esos marxistas católicos y aunque él como católico no estaba de acuerdo con el aborto, consideraba que por razones de salud pública era lo más razonable. Y los tres argumentos son: la sanción penal empuja el fenómeno a la clandestinidad, no elimina el problema y agrava los sufrimientos de la mujer, particularmente de las mujeres más vulnerables. Segundo, la falta de un auxilio legalizado crea una discriminación basada en la situación económica y en el nivel de instrucción o de educación acerca de la calidad de la intervención y de sus resultados. Tercero, si el aborto es un mal y la solución principal radica en la prevención, esto resulta imposible. No ha sucedido jamás para ninguna enfermedad ni para ninguna patología social si no pasa de la clandestinidad a la luz pública. ¿Listo? Muy bien, no sé si hay preguntas. Buenas noches, una pregunta. Digamos bueno, o sea, sacando un poco el tema del tema, digamos, lo que querrían, digamos, los hombres digamos, en un embarazo no deseado por una mujer. O sea, ¿qué papel cumplirían? Hay un hombre, digamos, que sí quiera y que la mujer no quiera. Ok. Esa es una vieja discusión en el mundo, hay muchos debates al respecto. En Uruguay hubo un caso hace algunos años en el que un tribunal protegió la paternidad del hombre y se respetó, digamos, su papel en la toma de decisiones. Pero la verdad, en la mayoría de jurisdicciones, si bien se reconoce que el hombre debe hacer parte de las discusiones y tiene derecho a la información, etcétera, el peso de la decisión en la mayoría de jurisdicciones ha recaído siempre en la mujer. Básicamente porque es un fenómeno que se da en su cuerpo, porque hay un reconocimiento de una autonomía sexual y reproductiva, eh, y porque estamos hablando de derechos personales y personalísimos, íntimos, de la órbita privada de la persona. Entonces, en nuestro contexto, por ejemplo, generalmente se da reconocimiento a la voluntad de la mujer en la decisión final. Si Doctor, hay bien, una pregunta en si el, bien, en si el bien chat. reitero, si bien reitero, hay un debate en el mundo, un debate filosófico, etcétera, pero jurídicamente la mayor parte de jurisdicciones le dan el peso a los derechos personales, personalísimos de la mujer. ¿Cuándo puedo hacer objeción de conciencia como médico general? Siempre que el profesional de la salud considere que una práctica concreta entra en conflicto con sus valores morales, personales, valores religiosos, valores ideológicos, valores filosóficos, valores políticos. Sí, todos tenemos valores no solo religiosos, valores de distinta índole. La objeción de conciencia es una garantía que está consignada en la Constitución Política del 91, artículo 18, y es una garantía de pluralismo, es decir, de reconocimiento de que no todos pensamos igual y no todos tenemos por qué actuar de la misma manera. Si no existiera eso, no sería una democracia, sería un totalitarismo, es decir, el Estado de forma totalitaria, de forma autoritaria, decide por el sujeto a título individual. Entonces, la objeción de conciencia es un derecho a título de la persona como tal. Lo que se recomienda en ese caso es, por ejemplo, revisar la resolución 755 de 2023 del año pasado. Esa es la resolución que reglamentó en Colombia la sentencia C055 de 2022. En esa resolución de 2023, en el artículo, si mal no estoy, el 16, se especifican los requerimientos para el ejercicio de la eh, objeción de conciencia.
se recomienda que uno lo haga por escrito ante su trabajador, ¿sí? Resolución, no, me estoy equivocando, estoy mencionando otra. Esta es la de, permítanme, no, mentira, es la 051 de 2023, está confundiendo con otra de enfermería que trabajé el otro día, no, es la 051, resolución 051 de 2023. En su artículo 16 establece precisamente los criterios, los requisitos. Se recomienda que sea por escrito, que uno en su institución diga, mire, yo soy objetor o objetora frente al aborto, frente a la eutanasia, y lo deje por escrito, ¿sí? No tiene que justificar nada más, simplemente debe ser clara, debe ser inequívoca. ¿Para qué? Para que la institución sepa que usted no va a cumplir cierto tipo de, de prácticas. Hay personas incluso no por razones religiosas, sino que dicen yo respeto el derecho de la mujer, etcétera, pero a mí no me pidan que lo haga, porque moralmente no me siento capacitado para hacerlo. Y tampoco se puede exponer al profesional a una angustia moral. Obligarle es generarle angustia moral. Es una contradicción entre lo que hago y lo que quisiera hacer. Esto otros autores lo llaman violencia ética. No, eso es inaceptable. Pero también es inaceptable que yo como objetor de conciencia no le brinde alternativas a mi paciente, ¿sí? Porque lo que vemos también es un fenómeno irrestricto, es un fenómeno generalizado, donde todo un equipo de salud se declara objetor. Y la pregunta es, ¿y qué alternativas tiene la persona? La persona tiene derechos, la mujer tiene derechos, reconocidos constitucionalmente, reconocidos internacionalmente. Las guías de OMS, como lo vimos, recomiendan todo el protocolo para la disminución de abortos y abortos inseguros, precisamente el reconocimiento de esos derechos. Entonces, siempre será relevante el ejemplo que pone Mónica Roa López, una de las abogadas que impulsó la sentencia del 2006. Ella dice, la objeción de conciencia es un escudo que me protege a mí como objetor de una práctica que vulnera, que lesiona mis convicciones y valores morales, religiosos, filosóficos, a título individual, en el ámbito privado. Pero ese escudo que me protege en lo privado no puede al mismo tiempo constituirse en una espada que empiece sistemáticamente a vulnerar los derechos de los demás. Si yo moralmente no me siento capacitado o capacitada para realizar el aborto, perfecto, pero tengo que garantizar inmediatamente, eso es una urgencia, que un profesional con las mismas competencias, sin objeción de conciencia, le brinde el servicio. Bien, otra discusión es el tema de la objeción institucional. Técnicamente no debería existir. Eso la Corte lo ha dicho desde el año 97, eso es clarísimo, pero la verdad es que muchas instituciones confesionales en el país, pues, no van a hacer abortos en su institución. Sí, eso es. En el capítulo, en el libro tenemos un capítulo del que fue hasta hace pocos meses el director del Hospital San Ignacio durante 18 años, que amablemente nos dio un capítulo sobre su perspectiva. Y es claro que un hospital de los jesuitas o del Opus Dei o de la congregación de las hermanas de Luna Park, etcétera, no van a hacer abortos en su institución. Ya lo han dicho, prefieren cerrar el servicio de gineco. Bueno, eh, ahí hay una desarticulación. La Corte dice una cosa, pero en la práctica realmente se hace otra. Lo que es claro es que entonces tienen que remitir a la paciente y tener una red público-privada claramente identificable a la que la paciente pueda acceder oportunamente. Si no lo hacemos, vamos a tener complicaciones. Esa es la paciente que termina con complicaciones, ¿sí? Esa es la paciente que engrosa las estadísticas de aborto inseguro, de complicaciones maternas, de morbimortalidad materna, ¿sí? Entonces, es un escudo, no puede ser una espada. ¿Listo? Muy bien. ¿Algo más? Doctor, me surgió una duda. Es que últimamente en redes sociales surgió un debate respecto a que estas instituciones que en muchos casos pues tienen principios religiosos que, con los cuales fundamentan la no realización y pues la negación de prestación del derecho, estas instituciones prefieren cerrar o dejar de prestar la atención a la comunidad en lugar de finalmente pues cumplir con las exigencias que se están haciendo actualmente.
Sobre ese debate, no sé cómo se podría analizar, si se puede mediar con estas instituciones para llegar a algunos como puntos medio para que no dejen de prestar la atención a las comunidades, debido a que pues hay algunas comunidades que únicamente cuentan con un solo centro de salud importante. Claro, Entonces, claro. no, pues bajo esas exigencias, ¿qué se podría llegar a mediar con ellas? Yo, por ejemplo, eh, digamos, a título personal, mm, esto lo llevamos debatiendo 20 años y como le digo, la Corte dice una cosa, pero pues en la realidad pasa otra. Entonces yo creo que hay que ser más honestos y más pragmáticos. Yo creo que hay que buscar mecanismos de revisión. Es decir, eh, eh, la Clínica Palermo, por ejemplo, que es pues una organización, ¿cierto? Católica, creo que son hermanas de Luna Park o algo así, o la Clínica Nueva, ¿sí? Eh, ya lo han dicho. Palermo ha dicho, si nos van a obligar a hacer abortos aquí, cerramos el servicio de ginecobstetricia. Y yo creo que eso hay que pensarlo, seriamente, porque más allá que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es una institución que le ha prestado un servicio importante a esta ciudad durante décadas y servicio de muy alta calidad. La Clínica Palermo es una gran clínica en esta ciudad. Y además en un contexto en el que, lo sabemos, servicios de pediatría y servicios de ginecobstetricia en los últimos años en Colombia, no solo ahorita con la crisis de salud y tal, sino es algo que venimos peleando hace años, son servicios que han enfrentado grandes dificultades económicas en términos, digamos, financieros, económicos. Los servicios de pediatría, no estoy hablando de la práctica como tal, sino servicio como tal, los servicios de pediatría y gineco no son los más rentables. Es más rentable otro tipo de prácticas más intervencionistas, de alta tecnología, ¿cierto? Pero pediatría y gineco, aunque tienen mucho trabajo, mucho volumen, picos respiratorios, etcétera, pero no son los más rentables. ¿No? Ustedes vieron hace unos meses los farallones, otra clínica en Medellín. Bueno, varias clínicas dijeron nos va a tocar cerrar nuestros servicios porque no está dando. La Sociedad Colombiana de Pediatría hace meses viene eh, planteando la posibilidad de que el gobierno, el Estado, recurra al subsidio a la oferta. Es decir, si el servicio no es rentable, no se puede cerrar, se tiene que subsidiar, porque claramente tenemos que brindar la atención de calidad a quienes representan el fundamento de una sociedad, que son las mujeres y los niños, son la vida, son la vida que se gesta, que crece, que se reproduce, ¿cierto? Son la vida. O sea, ¿qué tipo de sociedad es una sociedad donde no tienen el valor que merecen las mujeres y los niños? ¿Sí? Vean las publicaciones en X, por ejemplo, de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Hace años, hace meses, vienen diciendo subsidio a la oferta. Hay que mirar cómo se resuelve este tema. Entonces, en un contexto donde tenemos estas dificultades económicas sumado al tema de la reforma, etcétera, pensar en que una clínica como Palermo cerrara un servicio, ¿no? Eso no puede pasar. Ahora, alguien dirá, eso es un chantaje o eso no puede. Esa es otra discusión, pero a veces uno tiene que ser un poquito menos idealista, un poquito más pragmático. La sentencia C-616 del año 1997 en Colombia, que precisamente habla sobre objeción de conciencia, en algún momento de su argumentación hace un recorrido por la experiencia en muchos países europeos y reconoce que hay muchos países en Europa, incluido España, donde se permite la objeción de conciencia institucional. Bueno, no lo llamemos objeción de conciencia porque es una imprecisión, porque la conciencia solo es de la persona. Llamémoslo ética organizacional, llamémoslo valores organizacionales. Es decir, son instituciones que fueron fundadas sobre valores morales y religiosos. ¿Sí? Que hoy en día seamos una sociedad más plural, más abierta, más secularizada, donde no todo el mundo va a misa, ok, pero seguimos siendo un país de mayorías católicas, ¿sí? Y la pregunta es, así como se reconoce la conciencia de la persona a título individual,
¿No deberíamos también reconocer que las organizaciones, si bien no son una persona y no tienen conciencia, sí tienen una misión, una visión y unos valores organizacionales? ¿No son las personas jurídicas también una expresión de pluralismo? Bueno, en ese sentido, ¿qué puede sentir una comunidad cuando siente que el Estado le impone hacer algo que va en contra de sus valores? Eso también es violencia. Entonces, es complejo, ¿no? Es complejo. Entonces, hay que buscar cursos intermedios. Y yo creo que un curso intermedio son los que plantea en los ejemplos que recorre la sentencia C-616 del 97. Y dice, países como España y otros países permiten que una objeción religiosa no haga ese tipo de prácticas, pero que garantice la remisión oportuna. Eso es lo que sí tiene que hacer. ¿Sí? Hay que buscar cursos intermedios, ¿no? Sin duda. Hola, ¿cómo están? Ahí para complementar, ¿me escuchan? Sí, Ahí para complementar un poco eso, yo soy presidente acá del Rosario, de Meri. Digamos, lo que sí, hacemos nosotros en esos casos que llegan, pues, Meri, ustedes saben que es San Juan de Dios, pues, es un hospital, pues, religioso, como tal, no claro, hacemos IVE, pero claro. digamos, en esos casos que llega una paciente a admisiones solicitando para alguna razón, un proceso de embarazo, pues no se le puede ofrecer, pero digamos que sí, nosotros lo que hacemos es notificarlo con el jefe, con nuestro jefe, y ellos se comunican al día siguiente con la EPS o ese mismo día, pues para redireccionar. Sí, porque esto pues, digamos, pues que digamos, es como el contexto en el que nosotros nos movemos ahí en médico, no estamos hablando de, pues, digamos que sería como ese punto intermedio que Ujú, estaban preguntando. ujú. Exacto, exacto, sí. Hay que buscar este tipo de soluciones más pragmáticas y que traten de respetar todas las partes, ¿no? Pero también entender que la parte más, el eslabón más débil es la mujer, ¿no? Es la que está en medio de todo un contexto institucional y jurídico complejo, ¿no? Pero estoy de acuerdo, creo que hay que mirar alternativas, ujú, de ese tipo. Ujú. Buenas noches. Una pregunta. En el caso hipotético, me causa curiosidad, digamos, una mujer quiere hacerse el aborto en una población vulnerable, pero hay una sola clínica o una sola entidad que puede hacer ese aborto, por decirlo así. Ujú. Sin embargo, la persona encargada de ese punto dice que no lo quiere hacer y la traslada o le dice que tiene que irse a otra comunidad, pero durante ese traslado ya pasa las 24 semanas. ¿Se puede Ujú. hacer el aborto o definitivamente ya no? Después de la semana 24, sí. En Colombia sí. Sí, en Colombia siguen vigentes las tres causales por encima de la semana 24. Eh, pero ahí hay varios puntos. Lo primero es, si yo soy el único prestador del servicio, no puedo ser objetor. ¿Mm? O sea, yo puedo remitir cuando tengo una red, unos colegas, una disponibilidad. Pero si soy el único que puede prestar el servicio y pongo en riesgo a la paciente, es que una cosa es estar aquí en Bogotá, Fundación, Palermo, otra cosa es el Chocó, donde la razón de mortalidad materna es terrible, donde en el año 2011 la tasa de mortalidad perinatal, la tasa de mortalidad de niños entre 0 y 5 años fue de 68, cuando en Bogotá era de 3 por 1.000 nacidos vivos, ¿sí? Entonces, si estoy en otro contexto, vean ustedes el tema, y es como mi objeción pone en riesgo al otro, en este caso a la más vulnerable. Entonces, si ustedes revisan el artículo 16 de la resolución 051, dice claramente que si soy el único prestador del servicio, y eso también se ha planteado desde la sentencia del 2006, si soy el único prestador, debería estar en la capacidad de prestar el servicio. Es una excepción a la objeción de conciencia, porque prevalecen los derechos públicos sobre mis derechos privados y hay unos derechos reconocidos. Entonces, el punto es ese, no convirtamos la objeción de conciencia en una espada que vulnere derechos de los demás. Ahora, sí, reitero, se puede hacer la interrupción por encima de la semana 24. De hecho, esa es una de las razones por las que la Corte mantuvo las causales por encima de la semana 24, a diferencia de España, a diferencia de Estados Unidos. Y es que se reconoce que a veces pasa eso. ¿M? Barreras de acceso, remisiones, contrarreferencias, peloteamos a la paciente de un lado para otro y pasa el tiempo. Y entre más pasa el tiempo, aumenta el riesgo, ¿cierto?
Entonces, técnicamente sí se puede hacer, pero hay que evitarlo. Ahora, un estudio pro familia de enero del año pasado mostró que el 98% de las interrupciones del embarazo en Colombia se hacían por debajo de la semana 20, ¿sí? Tenemos que llegar a que sean el 100%. ¿Mm? Y eso implica hacer un adecuado uso, ejercicio de la objeción de conciencia. Ujú. Entre otras cosas. Qué pena. Otra pregunta. Siempre he tenido una curiosidad y ha sido de debate en las clases que he dado. Es en el caso tal de que una mujer tenga programado un aborto, ¿sí? Para semana, no sé, X, y tenga eh, ¿cómo se dice? Un nacimiento prematuro, por decirlo así, el bebé. Ahí, ¿qué pasaría? Depende de la edad gestacional, depende de la En este viabilidad. caso, digamos, 24 25 semanas, que según lo que alcancé a escuchar era que, digamos que hay condiciones para que se pueda seguir la vida, por decirlo así, con máquinas y demás. O Hay hay que que, reanimar, pues, es hay, casi un hay debate. que, hay que reanimar, hay que reanimar. Ujú. O sea que en ese caso sí estaría obligada la mujer a continuar con la vida del bebé si nace Sí, antes del aborto. sí. Si hay una expulsión prematura antes del umbral de viabilidad, pues no hay posibilidades técnicas de nada y pues, ya es un aborto espontáneo. Pero si ya no estamos hablando de aborto, estamos hablando de un parto pretérmino, ¿sí? Y si supera el umbral de viabilidad, ahora recordemos que la viabilidad como tal no es una condición intrínseca del feto, ¿sí? La viabilidad es una condición que depende de muchos factores. Depende de edad gestacional, depende de peso estimado al nacer, depende de si es embarazo único o múltiple, depende de si hay o no maduración, depende de dónde nace, ¿sí? Si nace, no sé, en la mujer, en la cardioinfantil, donde tiene la tecnología, una curva de casos, donde tienen la experiencia, sitios en Colombia donde sacan chinos cada vez más chiquitos, porque tienen pues, una experiencia enorme, una gran tecnología. Pero en otros casos no es así. ¿Sí? Eso, digamos que la viabilidad depende de los recursos necesarios para garantizar esa viabilidad. Pero, ¿quién evalúa eso? Pues el contexto, el neonatólogo, ¿sí? El pediatra. ¿No? Si considera que hay criterios para reanimar, es decir, está en la zona gris de periviabilidad, por ejemplo, entre 23 y 25 semanas en Colombia, en Estados Unidos puede estar entre 22 y 24, la zona gris. Claro, las posibilidades de secuelas son altísimas, eso es cierto. Pero si usted tiene la tecnología, los recursos y el criterio y cree que hay posibilidades razonables de supervivencia, hay que reanimar, hay que reanimar. No, el único dato no es edad gestacional, ¿no? ¿Sí? Es edad más el resto de factores. Pero si hay criterios, hay que reanimar. Es decir, ahí no hay duda. Tras el nacimiento, si hay posibilidades razonables de supervivencia, ahí no hay duda. Estamos hablando de derechos de los niños. ¿Sí? Hay que evitar que eso pase. Es decir, por eso es oportuno que lo hagamos mucho antes y no pongamos tantas barreras. Eso no debería pasar. Ujú. Una mujer que solicita el aborto y la dejamos llegar a la semana 24 es un evento adverso. ¿Sí? Es algo que deberíamos prevenir. Ujú, ujú, Muchas gracias por la respuesta. ujú. Ahí se aplica una norma que es la idea del feto como paciente, de fetus as patient. McCullough y Sherbenak, por ejemplo, son dos especialistas en medicina materno-fetal y, y bioticistas, y desde el año 96 han propuesto esa noción. Ellos dicen, por debajo del umbral de viabilidad, quien define el estatuto moral del embrión, del feto, es la mamá. En ese sentido son totalmente liberales. Consideran que es la mujer quien define el valor del feto y el embrión. Y eso fue lo que siguió la Corte. Hasta debajo del umbral de viabilidad, la mujer decide. Igual que en España, etc. Por encima del umbral de viabilidad, dicen ellos, no estamos de acuerdo con el feticidio en fetos sanos. ¿Por qué? Porque dicen el feto ya es un paciente. ¿Sí?
¿Y por qué es un paciente? Porque tiene opciones razonables de supervivencia. Y en ese caso, la obligación de autonomía, de respeto a la autonomía de la mujer antes de la semana 24 o del umbral de viabilidad, cambia por una obligación de beneficencia, no maleficencia para el feto. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tenemos ya unas obligaciones hacia el feto. Si tiene opciones razonables, hay que reanimar. Reitero, no es solo de gestacional. ¿Sí? Hay que, pues, el neonatólogo tiene que valorar, pues, todos los demás elementos, ¿no? Y hay que reanimar si hay indicación. Ujú. Profe, en este orden de ideas, un caso un poco similar. Si se nos presenta en este caso una paciente que tiene 23 semanas, empieza a hacer un parto prematuro y adicionalmente el bebé pues tiene una macrosomía y viene cefálico y hacer el parto por vía vaginal acarrearía adicionalmente un riesgo de desgarro en la mujer y hay que tener en cuenta que ella ya estaba en plan de aborto, solo que aún no se había realizado, estaba para planificación en unos días. Es decir, para la realización y que efectivamente se pueda sacar el feto, digo, sí, el feto del útero, es necesaria una cesárea. La paciente rechaza la cesárea. ¿Hasta dónde llega, pues, nuestra intención de preservar el feto, como respetarle sus derechos, todo esto que estamos comentando? ¿No? Es un caso un poco más específico, pero me surge la duda. No, no sé. Es que son de los casos que uno tiene que, digamos que en abstracto, uno puede decir muchas cosas, pero indudablemente cuando uno está ahí, eh, las emociones son otras, ¿no? Pero, Sí, digamos, puedo ajá, meter ahí la cucharada un poco, sí, sí. digamos. em, es que sí, pues, 23 semanas es como diciendo que es un umbral, o sea, en ese punto si tú haces una ecografía y el feto que pesa menos de 500 gramos, que puede pasar, no estaríamos hablando Ujú, de un parto, estaríamos hablando de un aborto. sí. Eh, no habría, digamos, en ese caso, como tal, de hacer necesidad de hacer una cesárea de urgencia, porque, digamos, que ya estaría en proceso del aborto, que si la paciente igual, pues, deseas continuar, pues, o sea, digamos que igual en ese punto no habría mucho que hacer, digamos que en estos casos, cuando son menos de 24 semanas, no hacemos tocolisis, no hacemos maduración, porque pues estamos por debajo del umbral de viabilidad. Ujú, Entonces, digamos que lo que dice el doctor, como que en esos puntos uno hay que comenzar a ver muchas cosas, ¿no? Pues si es viable o no, cuánto el peso fetal estimado, porque pues uno no se metería a trabajarle a un feto que esté pesando 400 gramos, porque sabemos ya sí, per se que, o sea, que no va a salir a la, digamos que ujú, no se haría nada y se continuaría pues lo que la naturaleza decide hacer, como ujú, si para el trabajo de parte del aborto o si no. Pero entonces digamos que sí, son casos muy complejos ujú, que sí hemos tenido, sí pasan, pero pues ya hay que ver igual la autonomía de la paciente, pues ver qué tan viable sea o no una supervivencia neonatal más adelante. ujú. Sí, sí, hay que poner en balanza todos esos elementos. Las guías de reanimación de la AJA en Estados Unidos habla de 23 semanas y 400 gramos allá, pero aquí, pues toca ver, ¿no? Son otros contextos, entonces toca ver muy bien todo eso en nuestro contexto, pero también recordar que zona gris entre 23 y 25, pues sí, la mortalidad es altísima, las secuelas son altas, y técnicamente en 23 semanas todavía estamos por debajo del umbral de las 24, ¿sí? En términos normativos estaría por debajo de lo que exige la Corte, ¿no? Si bien es una crítica que algunas veces hemos hecho, y es que no podemos guiarnos solo por lo que diga la Corte, ¿sí? Ah, claro, a uno le da miedo el tema legal, pero hay que recordar que los puntos de corte normativos son puntos de corte discrecionales, ¿sí? No son, pues, la camisa de fuerza, porque siempre prevalece la lex artis, es decir, el criterio médico, ¿sí? Las normas de excelencia de la práctica. Entonces será el juicio especialista el que diga hay o no opciones razonables de reclamo. Siempre hay incertidumbre. Tratamos de disminuirla recurriendo a los distintos factores en juego, ¿no? Pero si no hay opciones razonables de supervivencia, pues nos quedamos por debajo de la semana 24 y, y bueno, tendríamos que, obviamente, pues también considerar, bueno, hay otro tema, ¿no? Y es el tema de la cesárea, ¿no? Si es macrosómico, si hay dificultad en el parto vaginal, hay unas consideraciones también sobre la seguridad de la mujer, ¿no? Entonces, todo eso hay que ponerlo en balance, ¿no? Eh, Ahora, macrosómico a las 23 semanas y que rechace la cesárea, bueno, pues,
Es un escenario muy complejo, ¿no? Pero, pero no sé, si hay residentes, ¿qué pasa si rechaza la cesárea? ¿Ustedes qué opinan? Y está indicado. ¿No? Pues digamos que a las 23 semanas, o sea, bueno, sí, a las 23 semanas macrosomía, igual cuánto estará pesando, no sé, 600 gramos, igual es poquito, o sea, no vería por qué habría necesidad de hacer Y yo una también cesárea, porque igual aunque generalmente todavía, esa gestacional también, cuando igual incluso vienen podálicos, pues pueden salir porque son muy chiquitos. sí, El riesgo que haya un todavía desgarro a esa gestacional, realmente no, es raro. no va a haber Sí, riesgo. sí, Ajá, 500, exactamente. 600, Entonces, digamos, 500, 600 gramos es raro que haya sí, desgarro. ¿verdad? Y lo que les digo, o sea, pueden salir podálicos sin ningún problema porque son muy chiquitos. Entonces uno no indicaría una cesárea, digamos, una cesárea indicada a gestacional, no sé, Ujú, una preeclampsia, una eclampsia, pues ujú. hay que sacarlo ya. Pero digamos Sí, que si ya está dilatada con membranas rotas, pues ya la naturaleza está actuando por alguna razón, no sé, por mirar con alguna malformación, algo cromosómico, y pues ya se está abortando. Pero sí, digamos que si ese caso es, pues, no creo que sea lo que pase, o sea, uno no indicaría en estos casos como la cesárea. Realmente, pues, igual la paciente está en todo su derecho. Es decir, no quiere. Es decir, si el médico cree que es lo más adecuado hacer, ella no quiere, pues firma el consentimiento, que no acepta, bajo su responsabilidad y pues él explique, pues ya, que siga ocurriendo, pues el aborto. sí. O sea, pero digamos que sí, no estaría indicado en ese caso. Pero vean ustedes que ese es uno de los debates que hemos tenido en el país, porque esto lo he hablado con ustedes, con ginecólogos y con neonatólogos. Indudablemente los neonatólogos se sienten, y los especialistas de medicina materno-fetal, muchos se sienten muy inseguros entre la semana 22 y 24, ¿sí? Precisamente porque estamos en una zona gris. Eh, Estaríamos mucho más cómodos si la corte se hubiera quedado en la 22, ¿sí? Sin duda, sin duda. Aquí, en España, en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, ¿sí? Los únicos países que tenemos hasta la semana 24 somos Reino Unido y Colombia, ¿no? Entonces, indudablemente, muchos estaríamos más cómodos si nos hubiéramos quedado en la 22. Entre 22 y 24 hay una zona gris que lo pone a uno a pensar, sin duda, sin duda. ¿Listo? Entendido, doctor. Muchas gracias. Muy amables. Perfecto. Listo. Les agradezco. Debo salir porque tengo una reunión con otro grupo de estudiantes, pero muchas gracias. Muchas gracias. A usted, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy Con gusto, interesante la con gusto. Cualquier cosa a la orden. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, buenas noches. Que estén bien. Muchas Feliz gracias, noche. doctor Boris. Gracias. Chao.